Estamos nuevamente ya en estos espacios virtuales en el marco de la Feria Internacional del Libro UNICACH 2020 y en esta ocasión para presentar un libro que lleva por título Poesía en la prensa chiapaneca de 1901 a 1910, un trabajo publicado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, elaborado por el maestro Esaú Márquez Espinosa y su servidor, quien hace uso de la voz, Rafael de Jesús Araujo González. Para esta presentación quiero agradecer especialmente la participación pues, de dos personajes muy importantes del medio cultural. En principio a la licenciada Chari Gumeta, que ha hecho ya una labor muy importante, que ha puesto no solo su nombre, sino el nombre del estado de Chiapas y por supuesto de Tuxtla Gutiérrez, pues más allá de las fronteras nacionales. Constantemente vemos que está participando en diversos foros de poesía, de presentaciones de libros, de actividades de la literatura. Y por supuesto también a un personaje imprescindible para el rescate, el mantener viva la memoria de una ciudad como Tuxtla Gutiérrez. Amigo, historiador, cronista de la ciudad, el maestro José Luis Castro Aguilar, a quien les agradezco enormemente que estén con nosotros, acompañándonos, y por supuesto también a mi compañero de trabajo y socio en este proyecto, al maestro Esaú Márquez Espinosa. Para esta presentación, pues nos hemos organizado para escuchar primero las participaciones y luego tener una breve plática entre los participantes. En primer lugar, quiero cederle el uso de la voz a don José Luis Castro. Gracias, bienvenido. Adelante. Sí, gracias, maestro Rafael de Jesús. Pues buenos días, asistimos con alegría a la presentación del libro Poesía en la prensa chiapaneca 1901-1910, de los autores Rafael de Jesús Araujo González y del maestro Esaú Márquez Espinosa. Cuando empecé a hojear este libro, me llenó de alegría, de gusto, porque hace muchos años me tocó trabajar en la Hemeroteca Pública Fernando Castañón Gamboa y me tocó reorganizar lo que fue el archivo histórico del estado de Chiapas, que hoy pertenece a la UNICACH, y ahí me tocó, junto con un grupo de bibliotecarios y archivistas, organizar la Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa. Y ahí vimos que los libros que formaban ya la colección hemerográfica, había mucha producción literaria, habían caricaturas, se encontraban las primeras crónicas, los primeros poemas, los primeros cuentos y los primeros apuntes de lo que posteriormente llegaron a ser novelas chiapanecas. Y entonces, cuando leí este libro de la poesía en la prensa chiapaneca, dije, bueno, hasta que un grupo de investigadores, o dos para ser precisos, se tomaron el tiempo para hacer un verdadero rescate hemerográfico, porque es muy difícil, por muchas razones. La primera, porque no hay una colección completa de periódicos que abarquen de 1901 a 1910. Segundo, porque no todos los periódicos de esa época publicaron literatura. Y en segundo, es la calidad literaria. Tendría que hacerse una selección de la calidad literaria. Pero al hacer una selección de poemas con calidad literaria, estaríamos corriendo el riesgo de excluir algunos valores de la literatura que posteriormente se pulieron, se formaron y ya forman parte de la historia de la literatura en Chiapas. Este es el valor fundamental, que no fueron discriminatorios, que no fueron excluyentes, sino que
a todos se les dio voz, a todos se les dio palestra para que en este libro se tenga la oportunidad de conocer su obra poética. El cultivo de las letras en Chiapas tuvo su inicio formal en la época de la independencia y federación de Chiapas a México, con la llegada de las primeras dos imprentas, una en San Cristóbal de las Casas en 1826 y la otra en 1827. La primera traída por Fray Matías de Córdoba, en donde posteriormente se publicó el segundo periódico, El Pararrayo, y la llegada de la segunda imprenta que fue en Tuxtla Gutiérrez, traída por Joaquín Miguel Gutiérrez. Y a través de estas imprentas se hicieron las primeras publicaciones en donde empiezan a figurar los primeros trabajos literarios. Y uno de ellos fue el de Fray Matías de Córdoba, La tentativa de León y el éxito de su empresa. Con esta fábula poema se inicia el quehacer escrito, literario de los chiapanecos. Y se empiezan ya por lo menos a escribirse algunas crónicas, algunas notas periodísticas con valor histórico, estampas y otro tipo de artículos históricos. Y vemos con el surgimiento muchos años después en Comitán del periódico El Ensayo, en Tuxtla Gutiérrez La Violeta en 1898, La Luz en 1893 en Tuxtla Gutiérrez, El Clavel Rojo. Y entonces vamos a ir viendo que en la medida en que como se fueron publicando periódicos, semanarios, quincenarios, empiezan ya a publicarse algunos trabajos que urge hacer este rescate que han hecho estos dos brillantes investigadores de la UNICACH. Creo que esta muestra va a ser como un botón para invitar a todos los estudiantes de la licenciatura en Historia y en Literatura para que hagan su tesis sobre esta temática. Esta temática en donde se puedan rescatar muchas figuras de la literatura chiapaneca. El libro Poesía en la prensa chiapaneca es producto de una intensa investigación en periódicos del siglo XX, mismos que se localizan en la Hemeroteca Pública Fernando Castañón Gamboa del Archivo Histórico de Chiapas. Aquí pueden abrevar todos los historiadores, investigadores, cronistas y estudiantes que aspiren a contribuir en el conocimiento de la historia de la literatura en Chiapas. La muestra poética corresponde a lo publicado en diarios y periódicos de la primera década del siglo XX, sin detenerse a valorar el material poético con base a los cánones de las diversas escuelas, corrientes, movimientos o tendencias literarias. Sin embargo, se incluyeron a todos. La única limitante fue la disponibilidad de los ejemplares de los periódicos, pues las colecciones de la Fernando Castañón Gamboa no están completas desafortunadamente, y de las que hay en existencia faltan muchos ejemplares, y no todos los periódicos editados en este tiempo publicaron poesía, sino que se publicó crónica, se publicaron notas noticiosas y algún otro tipo de materiales tipo ensayo. La producción poética de la primera década del siglo XX, como muy bien lo señalan sus autores, se publicó en periódicos locales en donde tuvieron cabida cuentos breves, crónicas sociales, artículos costumbristas y la poesía local, estatal y nacional. Los poetas de principio XX todavía seguían pensando que la producción poética era un lujo intelectual, una forma expresiva de la mente aristocrática. Sin embargo, los poetas autodidactas transformaron esta literatura en una literatura popular.
La característica generalizada de la producción literaria la podemos sintetizar como la de una poesía breve, todavía rudimentaria, emotiva, melódica, rimada, de estilo sencillo, confesionaria, de temas costumbristas y de escasas imágenes. Algunos poetas de esta época siguieron la escuela establecida en Chiapas por Fray Matías de Córdoba, que por cierto se firmaba como el Especiero. Este seudónimo también fue ejemplo para que otros poetas posteriores a él también se firmaran con seudónimo, pero eran poetas que todavía no tenían obra individual. En esta época aún no se daba la transición del romanticismo al modernismo. La poesía decimonónica estaba en su apogeo en pleno siglo XX. Sin embargo, hubo honrosas excepciones. Las fuentes de información hemerográfica de este libro fueron, para que orientemos a los futuros investigadores que puedan haber y que ustedes abrevaron: El Clavel Rojo, El Chiquitín, La Opinión Pública, El Heraldo de Chiapas, El Eco, la Revista Chiapaneca y El Cometa. La poesía de principios del siglo XX carecía, de acuerdo con esta muestra que nos dan sus autores, carecía de estilo personal, es decir, de calidad estética. Aún faltaba el trabajo del artista literario de espíritu superior, del que construye con inteligencia y sensibilidad estética obras literarias con símbolos y figuras bellas y sublimes, armónicas y verosímiles, novedosas y originales. En una palabra, la obra de un poeta en toda la extensión de la palabra. Para concluir, del grupo de poetas del principio del siglo XX citados descuellan Emilio Rabasa, José Emilio Grajales, Ranulfo Penagos Parada y Santiago Serrano. Estos 4 poetas lograron consolidarse con el tiempo, y muchos de ellos, Ranulfo Penagos, a los 14 años ya estaba escribiendo poesía. Y pues José Emilio Grajales y Emilio Rabasa pues ya tenían un poquito más de trabajo literario. Creo que como palabras introductorias, creo que son suficientes. Muchas gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Es importante recordar que participaron, nos apoyaron estudiantes en el trabajo de identificación de los acervos. Y también, como usted señala, que las colecciones están incompletas, pero pudimos hacer una revisión en la Hemeroteca Nacional, y la misma Hemeroteca Nacional pues tiene muy pocos, casi nada de los periódicos publicados en Chiapas. Entonces sí es una pena que se hayan desaparecido, que no existan las colecciones completas. Maestro Rafael, sí. Hay 2 colecciones también que creo que no sé si tuvieron acceso: a la Biblioteca Prudencio Moscoso y a la de Manuel Burguete Estrada. Ellos conservan 2 colecciones fabulosas. Aparte la de Flavio Antonio Paniagua, que se encuentra en Tuley. Ahí hay una colección de periódicos muy completa. Sí, la de don Prudencio está dividida, que en el momento del trabajo no tuvimos acceso porque estaban entre que hacían una donación a la Universidad Autónoma de Chiapas y con qué acervo se quedaba la familia, ¿no? Al final de cuentas, parece que se dividió en varios segmentos. Es una pena que esto esté sucediendo. También existía, a lo mejor le tocó conocerlo, a don Pedro Alvarado Lang. Tenía un acervo impresionante, pero al fallecer la segunda esposa, pues hizo ahí
repartición con los hijos, pero también a los del primer matrimonio. Entonces se van fragmentando y van desapareciendo por una ausencia en las prácticas de conservación de pues estos acervos, ¿no? Pues muchas gracias, don José Luis. Lo de Tulane es un reto. Ya un compañero de nosotros pudo ir para allá y ojalá que más adelante podamos acercarnos también de otra manera. Le vamos a ceder la palabra ahora a doña Chari. Muchas gracias, la oímos. Adelante. Buenos días a todos. Muchas gracias, maestro Rafael, por la invitación. Y bueno, no me queda más que iniciar con una felicitación hacia usted y a mi querido maestro Esaú Márquez Espinosa. Y un gran saludo cariñoso al maestro José Luis Castro. Efectivamente, me di a la tarea de leer minuciosamente este libro y recordé que se han hecho algunas otras antologías no derivadas de la prensa, sino de algunas colecciones de libros que se han tenido a partir del siglo, de los primeros años del siglo XX, y uno de esos que me pareció bastante importante fue Árbol de Muchos Pájaros, compilado por Marisa Trejo y Socorro Trejo. Y bueno, el último libro que compilaron, donde también ingresan poetas desde el principio del siglo hasta el siglo XXI, es el Universo Poético de Chiapas, donde pone 250 poetas, la poeta Socorrito Trejo. Y bueno, esa es la diferencia en que pues no deriva de una investigación de escritores de poesía durante todos esos siglos, sino de los periódicos que se editaron de 1901 a 1910. Voy a dar lectura a este pequeño ensayo que hice para esta presentación. Poesía en la prensa chiapaneca, 1901-1910. A la par que el modernismo se desarrollaba en México y varios países del mundo en 1880-1914, encabezado por el Libro Azul de Rubén Darío, Nicaragua, 1867, y la Revista Azul, dirigida por Manuel Gutiérrez Nájera, México, 1859, puede decirse que en Chiapas, víctima del centralismo, el aislamiento y la desconexión, con más de un 90% de analfabetismo, proliferaban los medios impresos cuya función era, de alguna manera, suplir la ausencia de información nacional e internacional. Estos medios, numerosos y variados, fungieron como plataforma para muchos temas, entre los cuales se cuenta la actividad cultural de la época, principalmente las actividades literarias y en específico la poesía y la composición en verso. Dichas expresiones, enmarcadas mayormente en un romanticismo tardío y con ciertas influencias del neoclásico, estaban construidas en rimas cuyo origen no siempre era la academia y de manera bastante frecuente estaban asentadas mucho más en la necesidad de expresión que en un conocimiento medianamente profundo de técnicas, estilos y otros tópicos usados en la poesía. Hablar de poesía es siempre una apuesta. En México, en Chiapas, abundan los libros de versos, de narrativa y demás. Sin embargo, la investigación en cuanto al desarrollo y evolución de la literatura en el Estado ha sido tema frecuentemente olvidado o puesto de lado por quienes están cercanos a la producción literaria local. En este contexto, el libro Poesía en la prensa chiapaneca de 1901-1910 rescata de manera pertinente una etapa olvidada de la historia literaria del Estado. Una historia que, entre otras cosas, se vio opacada por el brillo de personajes de la talla de don Rodolfo Figueroa. Además, da cuenta de la calidad contenida en la producción poética del estado de Chiapas a principios del siglo XX y genera un recuento de la misma.
En esta investigación llevada a cabo por Rafael de Jesús Araujo González y Esaú Márquez Espinosa en el Archivo Histórico de Chiapas, en la Hemeroteca Fernando Castañón Gamboa, bajo el resguardo de la UNICACH, se toma en cuenta el contenido de 7 medios impresos locales: El Clavel Rojo, Chiquitín, La Opinión Pública, El Heraldo de Chiapas, El Eco, la Revista Chiapaneca y El Cometa, en cuyas páginas fueron publicados numerosos textos en verso de autores varios y cuya calidad sorprende en algunos momentos. En este texto de Ranulfo Penagos apareció en El Clavel Rojo, número 1, segunda época, 5 de mayo de 1904. Cito: Euterpe angelical, visión radiante, ven y desgrana tus melífluas notas, de ternura empapadas y de ignotas excelsitudes, ven, musa triunfante. Fin de cita. Se advierten varias características interesantes. El manejo de la rima en formato AB-BA. El uso de palabras rebuscadas o de uso no frecuente en favor de la métrica. Euterpe, melifluas, ignotas, excelsitudes. El uso fluido del endecasílabo, verso de arte mayor propio del siglo de oro español. El uso de encabalgamientos que permiten que la estrofa termine de construirse. En este caso, se trata de un soneto compuesto en honor a un personaje de la época. Como este, resalta la reiteración en temas tales como el amor, la desesperanza y la muerte, aunque en algunos casos se advierte el uso de la versificación para narrar anécdotas chuscas o de corte satírico, como este texto aparecido en el Heraldo de Chiapas, número 29, año 1, 20 de enero de 1907, bajo la autoría de E.V. Silva. Cito: pero una vez se encabritó su macho y lo echó a tierra a contemplar el cielo, y al derrumbarse el sabio vivaracho, ¿qué le pasa, señor?, dijo un mozuelo. ¿Qué ha de pasar?, le contestó al muchacho, medí la altura desde el macho al suelo. Fin de cita. Es de notarse, además, la inclusión de la forma femenina, gran parte de esta retomada del libro Poetisas Mexicanas del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX. A este respecto, cabe notar que se publicaron textos de autores reconocidos de otros países, retomándolos de otras publicaciones. Tal es el caso de Lope de Vega, Rubén Darío, Salvador Díaz Mirón, entre otros. Sin duda, la labor de difusión llevada a cabo por la prensa impresa de la época representa una inigualable oportunidad de explorar y redescubrir la poesía chiapaneca, sus características, sus maneras y sus intenciones. El libro Poesía en la prensa chiapaneca 1901-1910 representa un esfuerzo que sienta un precedente para el estudio de la tradición literaria de nuestro estado. En nuestros días, queda a las nuevas generaciones proponer medios para rescatar y resguardar la actividad escrita ya no solo del Estado, sino de carácter nacional e internacional. Esta tarea se verá facilitada por la apertura informativa generada a través de las redes sociales y el Internet. Al igual que a principios del siglo pasado, en nuestra época proliferan, cada vez con mayor variedad, claridad, afán histórico, las publicaciones que se ocupan de difundir las nuevas letras. Entre estos medios pueden contarse numerosas revistas digitales e impresas, blogs, canales de video, podcast, páginas de internet y un sinnúmero de medios más que a la larga garantizarán el acceso a lo que hoy nos atañe como lectores. En suma, la importancia de una investigación como la contenida en este libro estriba en la posibilidad de redescubrir el pasado y al mismo tiempo escribir un futuro cuyas bases estén cimentadas en el conocimiento de la tradición que nos construye. En esto consiste la evolución de todas las cosas, rescatar y traer de vuelta los pasos idos para seguir formando el camino. Muchas felicidades, maestro Rafael y maestro Esaú.
Muchas gracias, bonitas palabras, llegan. Bueno, Esaú, pues te toca hacer, como yo estoy de moderador, te toca representarnos a los dos. Adelante. Está cerrado tu micrófono. No te oímos. Está cerrado tu micrófono. Ahí está. Sí, buenos días a todos. Qué bueno que estamos aquí en la presentación de este libro. Un abrazo a Chari Gumeta, que siempre dices palabras muy bonitas para mí. A José Luis Castro, pues nuestro flamante estudioso de nuestra ciudad, sí, y otros temas. Y pues ya hicieron algunos apuntes respecto al trabajo de este libro, Poesía Chiapaneca, en la que se trató de recuperar una producción, más que una producción, una intencionalidad de los diarios de la época, ¿sí? En la que, sobre todo en el último años del gobierno de don Porfirio Díaz, ¿no? O sea, fue la última década del porfiriato en la que nos ocupamos, Rafael y yo, en pues revisar el material existente respecto a los aspectos culturales que rondaba más o menos en el imaginario de los chiapanecos, ¿no? Ya sabemos, ya se apuntó, pues los diarios de esa época pues eran diarios breves, de muy pocas páginas, en la que se hacía una serie de apuntes cotidianos y otros no tantos, pero lo interesante era la inserción de algunos poemas, ¿sí? Que en realidad, después de haber analizado y revisado los materiales, no logré entender muy bien cuál era la lógica, ¿sí? Como fueron seleccionados e insertados, ¿no? A veces llegué a pensar en un momento simplemente era un poco al gusto del editor o lo que se tenía a mano. Sí, el caso es que quedó ahí reseñado para la posteridad. Lo interesante de esta poesía, bueno, para empezar encontramos poetas tanto chiapanecos, nacionales como extranjeros, ¿no? O sea, indiscriminadamente se retomaron algunos nombres, algunos títulos. No creo pensar que necesariamente los mejores poemas de estos poetas, pero sí significativas en algunos de ellos, ¿sí? La poesía ahí tiene diferentes características, ¿no? Porque va de una poesía muy formal, ¿sí? Prácticamente en un momento como influencia de la aparición de aquel libro que ya Chari apuntaba, de Rubén Darío, ¿sí? Y el modernismo que impregnaba la época, pero hay mucha reminiscencia del romanticismo, ¿sí? En muchos poemas, ¿sí? Y con una poesía ingeniosa, ¿sí? Y aludiendo constantemente a un pasado clasicista, ¿sí? Eso es interesante, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, muchos de los poemas que ahí aparecen, aparte de ser ingeniosos, son contestatarios. Y eso me parece muy interesante para la época. Sí, no se ciñen nada más en hacer una poesía a gusto del poeta,
poeta, sino muchas veces poemas en la que se toman la preocupación de contestarle a otro poeta, de algún poeta aparecido, un poema aparecido, y entonces que no era del parecer del poeta, y entonces le daba su contestación respectiva, ¿no? Claro, con sus versos rimados, perfectamente bien construidos, y otros no tanto, porque inclusive algunos, recuerdo en este momento un poema que hace una crítica fuerte sobre un autor que publica un poema en que le parece que su construcción es pésima, ¿sí? Y en ese sentido había una crítica entre ellos, ¿sí? O sea, se revisaban, se cuidaban, ¿sí? Y eso me parece muy interesante porque eso permitía que la construcción poética fuera más cuidada al canon de la época, por supuesto, ¿sí? Otro asunto es que muchos de los poetas que aparecen en estos 10 años en los diarios chiapanecos es el uso del seudónimo. No ponen el nombre, y a veces un seudónimo, bueno, a veces un nombre cualquiera, a veces una alusión, ¿sí? Cualquier cosa, ¿no? Como seudónimo. La idea es que, sin embargo, el editor sabía de quién se trataba y muchos poetas sabían quién escribía así, ¿verdad? Entonces, el seudónimo más bien era para el público inexperto, pero entre ellos se conocían muy bien. ¿Sí? Y en ese sentido el seudónimo pues no servía de nada, ¿no? Porque finalmente eran criticados, ¿sí? Pero había no sé si una racionalidad en el sentido de no comprometerse mucho cuando sobre todo se dedicaban poemas a señoritas de la época y no solían dar su nombre, ¿no? Entonces utilizaban el anonimato para pues escribir algunos versos amorosos o con otras intencionalidades a gentes conocidas o entre ellos, ¿no? Gentes conocidas de la época, ¿sí? Entonces, estos diarios, que fueron 7 en total que se recibieron, y se ha apuntado ciertamente, es una colección incompleta, ¿sí? Ya José Luis apuntaba pues ese hecho que pues impide, es una limitante, ¿no? Pero sobre eso nada podemos hacer, simplemente por su inexistencia, ¿verdad? Pero en su totalidad nos da una idea. ¿Sí? ¿Qué es lo que está leyendo el chiapaneco, ¿no? ¿Cómo se está formando en el arte poético? ¿Qué es lo que le incentiva a escribir? ¿Sí? Y cómo corrientes, tanto en algunos poemas centroamericanos, poetas centroamericanos, españoles, incluso francés, aparecen en las páginas de los diarios. No hay un seguimiento, me parece ser no hay un responsable, ¿sí? Encargado de seleccionar una poesía en la que cotidianamente el diario refleje una intencionalidad, ¿sí? Sino que los poemas aparecen así como el vapor, ¿no? Al gusto, ¿sí? Al gusto o al imaginario pues, del editor, ¿no? O del responsable de esa sección, porque efectivamente no solamente aparecen poemas en la sección generalmente que van de la página 2 a la página 4, no en las primeras páginas, ¿sí? Sino en las páginas finales, incrustada con otros tipos de materiales que no es precisamente información
cotidiana, ¿no? De sucesos en la entidad. Entonces, como aglutinando todas estas ideas aparecidas ahí, pues sí hay como una idea de decir, pues hay que anotar un poema o poner un cuento o poner alguna propaganda, ¿sí? Comercial, ¿sí? Más o menos que tengan una singularidad, ¿no? Pero también una afinidad. Entonces, me parece que haber buscado en los diarios y haber recuperado esta poesía, ¿sí? Me parece interesante, ¿no? De entrada, porque no solamente por la recuperación que se hace de la misma y para poco reconstruir nuestro pasado, sino porque también es un reflejo de lo que se hacía antes como escritura poética y lo que hacemos en la actualidad. ¿Sí? ¿En qué andamos ahora y en qué andaban en aquella época? ¿No? ¿Sí? ¿Cuál era el interés, el motivo, los temas centrales de su poética? No la forma de escribirlo, porque eso es lo de menos, ¿sí? Sí, sino realmente cuáles eran los contenidos que al parecer pues cambió de una manera radical, ¿no? Inclusive la claridad de los poemas comparado con la diversidad como se construyen en la actualidad, ¿no? Estoy hablando de poetas chiapanecos. Entonces, sí se denota pues una trayectoria, ¿sí? De la producción poética en la entidad, ¿no? Esa búsqueda nos permite a nosotros, inclusive con otras antologías que Chari había apuntado hace un momento, ¿sí? Hacer ese registro, ¿no? Esa evolución en que la poesía viene caminando en la identidad. Y por otro lado, demuestra efectivamente que en Chiapas hay un pasado, ¿sí? Una historia del quehacer poético, ¿sí? O sea, no es una cosa al azar, no es una cosa que se inventa en la segunda mitad del siglo XX, sino que traemos una producción poética ya desde el siglo XIX, ¿sí? Pues que nos pone un punto privilegiado de la poética nacional. A muchos mexicanos no les gusta eso de que nos echemos flores los chiapanecos, pero no somos culpables de esas tendencias, ¿no? De ese mal que adolecemos de escribir poesía. Y bueno, Rafita, pues el libro salió y esperemos que el público lo pueda consultar a través de los medios, ¿no? Creo que se va a subir aquí a la red y pues que cumpla su función, ¿no? Por el cual se hizo el libro, ¿no? Pueden servir como herramienta para nuevas búsquedas, como un ingreso a interesar el tema para nuevas investigaciones o prolongarlo en el tiempo, en próximos décadas, hacer algo similar, tal vez, y darle que la producción poética y que la literatura y que los nombres que lo hicieron, pues ocupen el lugar que les corresponde en nuestro quehacer literario, ¿sí? No pueden olvidarse porque son el fundamento de, pues de esta actividad, ¿no? Es una actividad que surge, pues,
de esa sensibilidad que tiene el chiapaneco para el verso, ¿no? Para la poesía, ¿sí? Porque al final de cuentas no es una cuestión de interés, porque esto no creo que ningún chiapaneco haya vivido por hacer poesía, ¿no? O sea, no vive de la literatura. Entonces es algo intrínseco de su ser, así lo percibo, ¿no? Y pues yo te diría eso, ¿no? Y por supuesto todo el trabajal que nos llevó, que nos llevó a revisar los diarios, buscar y pues que muchos periódicos pues son ilegibles. Entonces, ese recuperar los contenidos fue un poco fastidioso, ¿sí? Y darle el sentido que tienen, ¿no? Entonces, pues el trabajo se hizo, pues llevó un tiempo, pero yo creo que el cometido se hizo, ¿no? Más o menos salimos bien, ¿sí? Salimos muy bien, muchas gracias, Saúl. Hay varias aristas, ¿no? que son importantes insistir en ellas. Y una con la que quiero iniciar es con la de el trabajo de recuperación de una tradición. En diversos textos, diversas antologías, lo que tienen es carencia del reconocimiento de que las grandes luminarias de la literatura local que ha trascendido las fronteras se deben precisamente a un contexto propio y propicio para que pudieran surgir. No nos explicamos una Rosario Castellanos, no nos explicamos un Sabines, un Heraclio Cepeda, por citar a tres de los más importantes y que en paz descanse, ¿no? Porque parecieran que salieron así de la nada, como por generación espontánea. Y si revisamos esas antologías, a veces también la carencia de honestidad de los antologadores, que omiten hablar de esos contextos. Y esos contextos están reflejados en estas otras fuentes, como en este caso es el medio impreso. ¿Por qué no existen esos libros de los poetas de aquellos años, si habían imprentas? ¿Por qué no existen? Bueno, eso es una pregunta que en este momento no tiene una respuesta, pero sí existían los periódicos y el poeta necesita plasmar en un papel y darlo a conocer a un público su creación. Y pues el periódico fue ese espacio idóneo. Y en ese sentido, creo que una de las aportaciones también muy importantes que ya nos decían es esa, es de ir reconstruyendo esa tradición, esos nombres que están perdidos en el tiempo y que generaron el uso de un lenguaje novedoso, incluso para la época. En los atisbos que ya hemos hecho de la siguiente década, incluso vemos una expansión del humor. Por este conflicto San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal, donde ganó Comitán, porque los candidatos a gobierno del estado tenían raíces comitecas o raíces coletas, tal vez, no lo sé con precisión. Pues, dos candidatos que hasta parientes parecían, compitiendo por dos posiciones de poder que representaban ideologías distintas, generaron la posibilidad de una creación literaria lúdica, que explotaron el humor sobremanera y que hicieron lo que en la Ciudad de México llevó a la aparición del microcuento, que le dicen minicuento, micronarrativa. Tiene muchos nombres y cuyo exponente principal, Torri, de apellido Torri, del Ateneo de la Juventud a nivel nacional, pues se le considera el padre de ese género. Bueno, aquí se estuvo haciendo y retoma las mismas fuentes, no solo los epígrafes, no solo los epitafios, sino los epigramas en esta construcción
poética. Y que si pudiéramos seguir, yo todavía lo tengo a manera de hipótesis, nos llevaría tal vez a los haikus de Duvalier. No lo sé con precisión. Se habla de esta influencia japonesa, sí, cierto, pero nos olvidamos de que Duvalier crece y lee seguramente varios de estos pequeños poemas publicados en la prensa local, ¿no? Y que bueno, y que además él se traslada a la Ciudad de México y tiene contactos con esas otras esferas intelectuales o de creadores, y que es un elemento importante y está ahí presente en la prensa, que en este momento solo lo podemos deducir. Los vínculos con los chiapanecos, lo que conocemos como la colonia chiapaneca en el Distrito Federal, ¿no? Los vínculos eran muy, muy importantes, y de ahí también lo vemos reflejado en la prensa. Pues yo no quisiera ahondar mucho, el tema es muy bonito, nos permite, como nos dijo Jean Rus alguna vez, permitir que a través de pequeñas frases la historia nos hable, que nos la imaginemos, ese pasado, esos medios, esos entornos, esos contextos, ¿no? Y sí, creo que sería importante conocer la opinión, porque lo dijo doña Chari. Quisiera primero que nos lo dijera el maestro José Luis con su experiencia. ¿Qué va a pasar con estos medios electrónicos dentro de 40, 50 años? ¿Cómo hacer esta recuperación de la información que es digital, que aparentemente está en todos lados, pero eso es como Dios, está en todos lados, pero está en ningún lado también, ¿no? Con respeto a la divinidad. ¿Cómo lo ve, don José Luis? Bueno, tuve la oportunidad en 1992 estar en Canadá con motivo a la formación de los nuevos archivistas del siglo XXI. Y ahí se hablaba sobre el formato, cuál iba a ser el formato del futuro, que el papel, habían algunos investigadores que decían que el papel ya había cumplido con su ciclo de vida y que pues, ya se iba a terminar, que era la tecnología la que iba a predominar. Sin embargo, pasaron los años, vemos que todavía el papel sigue siendo el soporte principal para la conservación de todo tipo de producción literaria. Aquí nos aflige que en Chiapas no se esté haciendo un trabajo en todas las instituciones culturales en general, no haciendo ninguna en particular. Se estén haciendo trabajos de los transfers, hacer las transferencias de un formato a otro para que aquellos que se vuelven obsoletos, en el caso del papel, el papel se está destruyendo, pero se pueden digitalizar. El problema que yo veo en la hemeroteca, tuve la oportunidad de contribuir en la reorganización de la hemeroteca Fernando Castañón Gamboa, que fue el creador don Fernando Castañón Gamboa. Quien la vino a organizar fue Mario Pinto Gordillo, pero en el 83 se volvió a rescatar de los sótanos y se volvieron a organizar, pero como el personal era improvisado, empezaron a ponerle periódicos del mismo año en el mismo tomo. Entonces se revolvieron y hubo un relajo, se tuvo que volver a desencuadernar. Entonces, ahorita, ¿qué pasaría en el futuro? En la UNICACH ha hecho un trabajo extraordinario. Ha digitalizado gran parte de los periódicos, gran parte de los documentos. Creo que tenemos que seguirle por ahí. Esta obra que ustedes están presentando el día de hoy, que es la poesía publicada en la prensa chiapaneca, va a ser de aquí en adelante el parteaguas del rescate, de la investigación, de la recuperación, de la memoria. ¿Por qué? Porque va a servir un modelo, es el primer modelo material que tenemos los chiapanecos para hacer un trabajo de análisis. A lo mejor los estudiantes de literatura, al leer esta obra,
van a poder tratar de alguna manera de ubicar a qué escuelas, a qué tendencias literarias, a qué movimientos pertenecen, y a lo mejor van a llegar a la misma conclusión, que el romanticismo todavía seguía predominando en una época en que el modernismo ya se había desarrollado. Y entonces vamos a ver que Rodolfo Figueroa para nosotros viene siendo también el parteaguas de la forma de escribir de antes con la de ahora. Y me gustó también la opinión que decían aquí, de que bueno, ¿y quiénes formaron a Jaime Sabines? ¿Quiénes formaron a Rosario Castellanos? Y aquí vendría a nuestra memoria los nombres de Ángel M. Corzo, a César Lara, Ernesto Parrés, Galileo Cruz Robles. Vendría Mario Araujo Rodríguez. Él estuvo formando a algunas personas en lo que después fue el ICACH. Mario Araujo. Santiago Serrano. Pero uno de los formadores de los poetas modernos fueron Tomás Martínez, Agripino Gutiérrez y Armando Duvalier. Entonces vamos a ver que estos poetas son los que dieron origen a nuestros poetas actuales, que a la vez formaron a los 4 pilares de la poesía chiapaneca, ¿no? Entre ellos Armando Duvalier, Enoc Ancino Casaonda, Jaime Sabines y Rosario Castellanos. Con estos 4 pilares, pues siguen siendo los pilares fundamentales. Pero este pilar ahora se ve enriquecido con el trabajo que ustedes acaban de hacer. ¿Por qué? Porque para los historiadores tienen ahora un fruto, tienen un medio ya compilado, ya analizado, para poder hacer por lo menos 10 años de historia de la poesía chiapaneca, complementando con datos biográficos, complementándolo con un análisis, como decía la maestra Chari Gometa, cuando hacen un análisis de un poema para ver si había poesía de largo aliento, si había poesía que manejaran bien los encabalgamientos, que el uso y abuso muchas veces de la risma, ¿no? como único recurso literario para lograr la musicalidad. Yo creo que ustedes acaban de poner o a sacar a la luz pública con esta obra los principios, las bases de lo que posteriormente fue en el siglo XX la poesía chiapaneca. ¿Por qué? Porque estamos viendo las formas como se escribía y cómo se publicaba, decía el maestro de Saúl Márquez. Bueno, ¿y por qué no hay obra publicada? ¿O por qué no hay obra publicada en libros, no? Porque en ese tiempo se acostumbraba a publicar más en periódicos, en revistas, y a veces nada más mandaban a imprimir sus hojitas y así circulaba. Era una producción todavía casera. Quiero felicitar al maestro Saúl Márquez Espinosa, a nuestro amigo Rafael de Jesús Araujo González, por este trabajo que a partir de hoy han producido un material que va a ser básico para los historiadores, para los investigadores, para los cronistas, para los estudiantes de literatura, pero particularmente para los antólogos. Tienen ya material para que no nada más de 10 antologías leen las 10 y producen la 11ª. Entonces necesitamos hacer trabajo de investigación. Felicidades, los felicito, porque realmente es difícil hacer trabajo de investigación hemerográfica. Se los digo porque yo estuve 37 años metido en lo que es organización de bibliotecas, de archivos y de la Hemeroteca Pública Fernando Castañón Gamboa. Muchas gracias y felicidades, maestro Rafa. Gracias, don José Luis. Antes de darle la palabra al maestro Esaú, doña Chari, ¿y usted encontró alguna sorpresa ahí en los poemas y los poetas? ¿Algo que le haya llamado la atención?
Sí, le comentaba que me llamó mucho la atención que don José Emilio Grajales ya estuviera publicado en esos periódicos, porque yo tenía entendido de que pues solamente, que por cierto el maestro Armando Duvalier publicó un libro que se llamaba Flores Silvestres de este poeta, y alguna vez él me comentó que se le había dado poco reconocimiento porque no había obra publicada de él, pero me llevo la sorpresa de que se encuentra en estos periódicos. Independientemente, también lo otro que me llamó la atención, los anónimos. ¿Sí? A veces, como en esos tiempos escribir poesía no estaba bien visto, supongo que muchos de esos, independientemente de lo que dice el maestro Esaú, de que eran dedicados a ciertas personas y por temor al rechazo o qué sé, no le ponían el nombre, pero también supongo que no le ponían el nombre por el temor a la burla del medio en el que se desenvolvían. Por eso también hay varios anónimos. Y bueno, esas son las dos cosas que me llamaron más la atención. Y lo otro, como dice el maestro José Luis, mucho abuso de la rima, pero bueno, eran parte del tiempo, pues, o sea, era en ese tiempo así escribían, pero bueno, la poesía es dialéctica, está en constante movimiento y va caminando conforme el mundo va caminando, conforme nosotros vamos caminando, y lo podemos ver de cómo pasó del romanticismo al modernismo. ¿Sí? Y de esa forma va cambiando, va pasando a nuevas generaciones, y estas generaciones van haciendo un cambio en la poesía. Nosotros tenemos una gran tradición poética que nos viene desde Centroamérica, eso es innegable. ¿Sí? Y nuestra poesía pues se basa principalmente en la poesía testimonial. ¿Sí? Y esa poesía testimonial nosotros lo heredamos precisamente de estos países a los que nosotros estábamos unidos antes de 1824. Así es que es bien importante esta recopilación que usted ha hecho, porque efectivamente cuando se hace una compilación no veo yo investigación pues documental en cada uno de estos trabajos. Generalmente pues empiezan a buscar entre los otros libros que han antologado o conocimientos actuales que tengan de ciertos poetas, pero que nos vayamos a una hemeroteca, una biblioteca, a mover papeles para saber quiénes habían publicado, creo que es difícil. Creo que el más completo libro que se ha hecho hasta ahorita es el que hizo la poeta Socorrito Trejo, de Universo Poético, porque me consta que ella sí se dedicó a investigar y en documentos de todo tipo, tanto en periódicos, porque ahí hay gente que jamás había escuchado, que nunca había oído, que nunca había leído. Y bueno, le comenté algunas veces de dónde, y me dijo en tal periódico, en tal revista, de hace muchos años. Yo tengo una copia y de ahí fui. Entonces, creo que es el más completo que tenemos hasta ahora. Y bueno, como dijo el maestro José Luis, el libro que ustedes que han hecho de esta investigación, pues viene a aumentar, a darnos más luces sobre la poesía que se hacía en Chiapas de principios del siglo XX. Independientemente de esto, pues creo que hay muchos poetas que todavía no se les da el reconocimiento debido, que fueron pues importantes durante esos tiempos, y que pues algunos tal vez habrá algún librito, algún folletito sobre ellos, pero que no tuvieron la fortuna de ser publicados en estos periódicos. Recuerdo que cuando nosotros éramos adolescentes, escribir en un periódico era lo máximo para nosotros, ¿sí? O sea, porque éramos jovencitos y una página de periódico era carísima. Recuerdo que don Gervasio Grajales nos dio una página, y ahí nosotros en el ahí publicábamos cada sábado un poema de todos nuestros compañeros. Y no sé, tal vez esté en el archivo, no esté, no lo sé, porque pues cuando uno es joven no guarda uno nada, todo lo tira uno. Es más, yo ni fotografías guardo de esas épocas. El otro día le dije ahí
al maestro José Luis Castro que hiciera favor de si tenía fotos mías, porque él es una persona que pues se ha dedicado a archivar fotografías de todos los tiempos, de todas las épocas, de todos de nosotros, porque quiero que sepa, maestro Rafael, que el maestro José Luis, cuando fue director de la Biblioteca del Congreso del Estado, nos daba ese espacio, éramos muy chiquitos, muy jovencitos, nos daba ese espacio para hacer actividades culturales. Y ahí pues tuvimos lecturas de poesía, tuvimos presentaciones de libros, charlas, en fin. Y bueno, ahí también hicimos en nuestro primer evento que tuvimos con un grupo que teníamos con nuestra querida Blanca Margarita, también ahí hicimos eventos del grupo Shinastli, que fue el primer grupo. Ah, mire, ahí estoy. ¿No te parece? Son 20 años de edad, hace muchos kilos, maestro. Muchas gracias, doña Chari. Sí, recuerdo también que don José Luis impulsó el registro fotográfico de los poetas, artistas plásticos, y ahí en la Biblioteca Sabines cualquier persona puede acercarse y ver las fotografías, sí, producto de años de esfuerzo, ¿no? Eso también es un gran trabajo y una muy buena aportación, porque ese es otro dato que luego no sabemos cómo eran, quiénes eran, ¿no? Es verdad. Sí, y pues para ir cerrando, porque los tiempos nos van ganando, pues Esaú, te toca hacer el cierre formal de esta actividad. Entonces, adelante, por favor. Pues qué decir, pues yo creo que pues ahí está, ¿no? Es un trabajo que intenta poner pues algo, un grano de literatura, un grano de poesía en todo este largo recorrido que lleva la poesía en Chiapas. Esperemos que el libro pueda, o en un momento, pues ser impreso, ¿no? Ser impreso para darle su difusión, presentarlos en otros foros, darlo de conocer al público, a los estudiosos que tengan un volumen en sus bibliotecas, ¿sí? Sería interesante, ¿no? Pues independientemente de todo el tiempo que nos llevó realizarlo, Rafa, y correcciones y revisiones y demás dilemas que trajo la escritura, ¿sí? Para recuperarla, pues deja un buen sabor de boca, ¿no? ¿Sí? Haber colaborado en este proyecto de recuperación del pasado, parte de nuestro pasado, y en este caso literario, de los chiapanecos, ¿no? Y ahí está como algo patente ya, ¿sí? Esperando de que pues que tenga un buen caminar el libro, ¿no? Que llegue a muchas manos, muchas lecturas, que sirva como un aliciente para iniciar proyectos de investigación de este tipo, ¿sí? Requerimos reconstruir aún una gran parte de nuestra cultura chiapaneca, de recuperar nombres, ¿sí? Ponerlos en el lugar que les corresponde, ¿sí? Y en el entendido que cada época, pues ellos fueron los que hicieron la cultura del momento, ¿no? Así como podría ser que muchos de nosotros lo hagamos para esta época y quedaremos en el pasado, ellos hicieron y pusieron su parte, ¿sí? Para hacer lo que somos los chiapanecos en el ámbito cultural. Entonces, pues yo quiero agradecer a
pues a nuestros invitados, ¿sí? A Chari Gumeta, a José Luis Castro, que hayan estado con nosotros, se hayan tomado el tiempo de escudriñar un poquito en el texto y pues agradecerles su presencia y su participación puntual que han hecho sobre este material, ¿no? Y pues Rafa, pues ahí está terminado el proyecto, concluido el proyecto, y espero que pues empecemos otro, ¿no? y que sí, esto no para, ¿no? Esto no para, una vez que se inicia no para. Sí, y pues ahí estamos, ¿no? Y además, pues felicitar al que hizo el diseño de la carátula, ¿no? Que es un muy bonito diseño, sí, me gustó, sí, y pues ahí está el libro. ¿Sí? Muy bien. Pues igual me sumo a los agradecimientos. Creo que algo pasó ahí con el micrófono. Están apagados los micrófonos del maestro José Luis y de doña Chari. Les mando un saludo, un abrazo virtual, porque esto de la pandemia es complicado. Y también creo que en cuanto estén los primeros libros impresos, ustedes, por supuesto, en agradecimiento al tiempo que nos han otorgado, lo tendrán. El libro va a estar conseguible, estábamos esperando la presentación, y estará en el portal de la universidad, ahí el repositorio que le llaman, donde se pueden consultar toda la producción, se pueden descargar, precisamente para uso libre y gratuito del público. Muchas gracias de nuevo. Gracias, maestro Rafa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Muy bien. Pues un saludo para todos.